un asunto muy importante, queridos hermanos. De hecho, van a notar que algunos argumentos que les voy a dar el día de hoy ya se los he dado antes. Pero como dice Pablo, a mí no me es molesto repetirle las mismas cosas para vuestro provecho. ¿Por qué tengo que repetir algunos argumentos? Porque o tal vez todavía no los entendemos, o no los queremos entender, o no los queremos obedecer. De tal manera que tenemos que repetirlos a modo de que todos lleguemos al conocimiento de la fe, pero también de la práctica en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, el día de hoy esta predicación tiene por título Comportándonos como padres al modelo de Dios. Alguno va a decir, yo ya no tengo hijos pequeños, todos mis hijos son adultos. Bueno, pero tienes nietos. Y muchas veces el error que cometes con tus hijos lo vuelves a cometer con tus nietos. Porque hoy en día los papás tienen a los hijos y los abuelos los educan, ¿o no? Entonces, esta predicación será pertinente. Quiero iniciar diciéndoles que la familia en estos días está siendo objeto de muchos ataques. Matrimonio igualitario, aborto, etc. Jóvenes cristianos hoy en día diciendo, no me quiero casar, no volteen a verme. Jovencitas diciendo, no quiero ser madre, es un desperdicio de vida, es un desperdicio de tiempo. Algunas que ya lo son, viviendo en desobligación, ponen de pretexto el trabajo, lo mismo que los hombres, para abandonar a sus hijos y darle la responsabilidad a alguien que, aunque ciertamente puede ser de su familia, no le corresponde. La responsabilidad de criar a los hijos es de quien los tiene. Eso manda las Escrituras. Todo esto, queridos hermanos, ha dado al traste a el propósito que Dios tiene para formar y fundar la familia. Deben saber, queridos hermanos, que Dios, antes de fundar cualquier institución, cualquier movimiento aún religioso, político o social, el Señor estableció la familia. Eso lo vemos en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, se unirá el hombre a su padre. No es cierto, ¿ya vieron? Ya están dormidos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Apartado de ello, la familia es importante para Dios porque la familia es la base de la sociedad que tristemente sigue rompiéndose cada vez más. Entre peores condiciones se encuentre la familia, peores condiciones se va a encontrar la sociedad. De tal manera, queridos hermanos, que hace unos días atrás estaba viendo un video de una familia que está llorando porque su hijo ha sido asesinado. Y le están reclamando a los policías y los están ofendiendo por haber asesinado a su hijo. ¿Cuál fue el contexto de que los policías ejecutaron a este joven? Que él se encontraba asaltando a personas con una pistola amenazando vidas inocentes. Pero eso no era lo importante para la familia. Para la mamá lo importante es que ese joven que estaba tratando de asesinar a personas era su bebé. ¿Por qué les hablo de esta ilustración? Porque ilustra la decadencia en la que se encuentran las familias. Y saben, tristemente, eso se ve en familias cristianas. Tristemente. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque tristemente dentro de las familias cristianas se encuentra esta ruptura ha penetrado. Las familias cristianas están en deterioro, hijos sin juntarse con los padres, padres olvidándose de sus hijos. Parece que la institución que Dios creó después de establecer el universo, es decir, la familia, se encuentra en decadencia. Pero saben, queridos hermanos, esto no es culpa de nadie más, sino de
nosotros. Y cuando digo nosotros, no me estoy refiriendo a papá y a mamá. ¿Saben a quién me estoy refiriendo? A nosotros. ¿A quién estoy ilustrando como nosotros? No, a los varones. La crisis que hay en las familias hoy en día, el 97% es una crisis masculina. Los hombres no estamos cumpliendo el papel que Dios nos ha dado a través de las escrituras. Sí, les voy a echar a perder el Día del Padre. Se los aviso, se los aviso. Bueno, no yo, las escrituras. Hay una crisis en la sociedad, es una crisis masculina. Los hombres no quieren tomar el rol, el lugar que Dios les ha determinado, y les es más cómodo dejárselo a la mujer. De tal manera, querido hermano, que la culpa del movimiento feminista es tuya y mía. Hemos llevado a las mujeres a empoderarse. Nadie se ofenda. Lo vamos a ver en las escrituras. Lo vamos a ver claramente en las escrituras. Esto se debe a varios factores, queridos hermanos. Pero antes de ello quiero darles unas estadísticas para que vean la fatalidad en la que nos encontramos. Miren, el 63% de suicidios que ocurren en la juventud es por el padre, es decir, el varón está ausente. El 63% de jóvenes que se han suicidado es porque papá no está presente. El 70% de jóvenes en la correccional o alguna institución de rehabilitación es por un padre ausente. El 71% de embarazos en adolescentes y aborto en los hogares se debe a que el padre no está. Y no estoy hablando de que el padre no esté físicamente. Puede que esté físicamente, pero simplemente no está. Está, pero no está. El 71%, hermanos. El 61% de jóvenes que abandonaron sus estudios y entraron a la rebeldía, pandillerismo, etcétera, se debe a padres que no están. El 85% de jóvenes con problemas de comportamiento, vicios, problemas sexuales, aún desde la infancia, se debe a hogares donde el padre no está. Otra vez, y no que no esté físicamente, puede que esté, pero representa un mal ejemplo totalmente para el niño, o simplemente no es ejemplo para él, o le está enseñando todo lo contrario a lo que le debería de enseñar. ¿Y saben qué? Esa es culpa nuestra. Esa es culpa nuestra. Lo triste, queridos hermanos, es que dentro de este porcentaje, pueden consultarlos en internet, son oficiales, dentro de este porcentaje, escuchen esto, el 33% son familias que se denominan cristianas. ¡Sas! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, queridos hermanos! Amados hermanos, creo que no necesitamos más para darnos cuenta la crisis en la que estamos viviendo el día de hoy. Es por eso, queridos hermanos, que el día de hoy veremos este tema, el cual he titulado, y repito, comportándonos como padres al modelo de Dios. Y ahora sí veo a las hermanas tomando nota. Las hermanas están celebrando, pastor nos va a dar unas armas tremendísimas. Les tengo noticias. Aunque este sermón va dedicado a los padres, hermanas, también es para ustedes. Porque a veces es la mujer la que quiere tomar el papel del varón, o es la mujer la que impide que el padre eduque correctamente a la familia, o es la mujer la que toma el control de la educación familiar. Cuando la Biblia manda que la cabeza del hogar, aunque me bloquee YouTube, ¿quién es? El varón. Me da gusto que volteen a ver a sus esposos, hermanas. Pero también esposos volteen a ver a sus esposas, porque esto también es para ellas. Hay mujeres que se sienten en la libertad para exhortar a sus maridos
para regañarlos, para ofenderlos, para maltratarlos. Hay mujeres que en círculos cristianos, clases cristianas o predicaciones dicen: hermanas, no se dejen de sus maridos. Como si la Biblia mandara una lucha de poder entre ambos. Cuando una cristiana habla de esa manera, de lo único que me percato es que no conoce para nada las escrituras. Ahora sí, hermanos, voltéenlas a ver como ellas los voltearon a ver. El pastor ya está promoviendo la pelea. ¿Se dan cuenta? Así, queridos hermanos, queridas hermanas, el día de hoy veremos un tema que también es importante para aquellas madres que tristemente, desafortunadamente o desobligadamente el varón no está. En pocas palabras, madres solteras. Este tema es pertinente para ti. Es pertinente para ti. Porque a menos que Dios te dé un buen hijo suyo y que tú busques un buen hijo suyo, tendrás que cumplir el papel de papá y de mamá. Pero ¿sabes? También eso no es nuestra culpa. Porque tristemente eliges a personas que no debes de elegir, jóvenes, para el matrimonio. Así que el día de hoy vamos a ver 4 características de un padre conforme al modelo de Dios. 4 características de un padre conforme al modelo de Dios. Oiga, pastor, no nos dio ninguna cita. La razón es porque no voy a meditar en un solo texto. Voy a volar por las escrituras, queridos hermanos, para que nosotros aprendamos esto el día de hoy. Así que, querida iglesia, déjenme entrar a la primer característica de estas 4 características de un padre conforme al modelo de Dios. La primera característica que debemos aprender nosotros para ser padres de acuerdo al modelo de Dios es que debemos ser padres que estén presentes. De tal manera que nuestro primer encabezado es un padre que está presente. ¿Por qué un padre que está presente? Porque si ustedes lo notaron, inicié hablando de las crisis en las familias donde los padres brillan por su ausencia. Aun cuando vivan con sus hijos, aun cuando vivan con la esposa, no están cumpliendo el papel, la obligación que Dios les ha mandado. Les ha sido más cómodo trasladársela a la mujer. Y probablemente alguno de ustedes dirá: bueno, hermano, se equivoca. Yo sí estoy en la vida de mis hijos y ¿sabes qué? No lo dudo. Pero quiero decirle que estar presente no significa estar físicamente, sino participar y tomar acciones en la vida, educación, funciones y decisiones de sus hijos. Ya que hay padres que aunque viven físicamente, como les decía, no están, es decir, están físicamente pero no existen en la vida de sus hijos. Pero si yo quiero ser un padre de acuerdo al modelo de Dios, debo de aprender la primera característica de Dios. Y la primera característica de Dios es que Dios está presente. Dios está presente. En los primeros años de la iglesia surgió una postura teológica llamada deísmo, con D, deísmo, que enseña que Dios crea a la humanidad, Dios hace su creación y la abandona. Y se atreven a decir entonces que el padre abandona a los hijos. ¿Por qué? Porque Dios abandonó a su creación. Eso es totalmente aberrante. Dios siempre ha estado presente, está presente y estará presente. De tal manera que Cristo dijo: he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Salud. ¿Se dan cuenta? Pero este problema, queridos hermanos, del padre ausente es tan viejo como la creación y la entrada del pecado. De ahí viene todo. De ahí viene todo. Vayan conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 6. 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 Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El contexto de este pasaje es la caída del hombre en pecado. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver este texto con lo que estamos viendo si ahí Adán y Eva no tenían hijos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la primera característica de un padre conforme al modelo de Dios si Adán y Eva no tenían hijos ahí? Bien, lo que quiero que observen es que el hombre desde siempre ha fallado en el asunto de tomar el rol que Dios le ha determinado. Yo creo que ustedes siempre se han preguntando ¿dónde estaba Adán cuando Eva fue tentada? Es una pregunta que a lo mejor todos nos hemos hecho. Oye, ¿y dónde estaba Adán? Dándole de comer a los animales, se fue al baño. ¿Qué estaba haciendo Adán? ¿No? O sea, algunos dicen estaba labrando la tierra. Pues queridos hermanos, quiero decirles que no. La respuesta es que Adán estaba ahí con ella, pero no estaba. Estaba, pero no estaba. No es que se haya ido al sanitario, no es que se haya ido a labrar, no, él estaba ahí. ¿Cómo lo sabemos, queridos hermanos? Miren, si ustedes miran Génesis 3, véanlo, se darán cuenta de algo muy interesante. Miren el verso 1 de Génesis 3. El verso 1 dice, vamos a leerlo, queridos hermanos, Génesis 3, 1, vamos a leerlo completo. Tenía algunas referencias, pero me es mejor verlo de manera completa con ustedes para que ustedes vean lo que la Biblia está enseñando. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿A quién le dijo la serpiente? A la mujer, singular. ¿Ya lo vieron? Pero quiero que noten la pregunta. Aunque la serpiente se está refiriendo a la mujer, quiero que noten la pregunta. La pregunta es, ¿con que Dios os ha dicho? Ya no está hablando en singular, ya está hablando en plural. Os, cuando dice os significa les, y ya está hablando de que hay más de una persona ahí. O sea que no pudo estar Eva sola y la serpiente le hubiera hablado en plural. ¿Correcto? Vean el versículo 2. ¿Quién es la que responde? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente. Hasta ahí. ¿Quién responde? Singular. Una. Y la mujer respondió. Una persona habló. Pero quiero que vean la respuesta de Eva. La respuesta de Eva es: del fruto de los árboles del huerto. No dice puedo, dice podemos. Y para poder decir podemos significa que ahí estaba alguien. ¿Alguien trae Biblia de las Américas o Nueva Biblia de las Américas? Váyala preparando, por favor. Ahorita te digo qué versículo y me lo lees, Mike, por favor. ¿Vale? Versículos 4 y 5, véanlo. Versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer. ¿A quién le dijo? A una persona. Pero vean lo que dice después la serpiente. No moriréis, no morirán. No dice no te vas a morir, no morirán. Hay más, los que están ahí no se van a morir, ¿no? Sigan leyendo el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos, ¿qué? Vuestros, no le dice tus, le dice vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y nosotros podemos decir, bueno, es que Eva está generalizando. Eva está generalizando. No. Tristemente el hombre está ahí presente, pero él no está haciendo nada. Lo que quiero que noten es que Adán estaba ahí escuchando la conversación de la serpiente con la mujer y Adán no dijo absolutamente nada. Ni para bien, ni para mal. Adán no hace nada, Adán no interviene. Él estaba ahí pero no estaba. De tal manera que si ustedes ven la traducción del hebreo,
Al español dice el cual comió igual que su mujer, el cual comió igual que la mujer que estaba, la mujer dio a su marido que estaba ahí con ella. De tal manera que la Nueva Biblia de las Américas, o la Biblia de las Américas, que es una traducción directa del hebreo, dice lo siguiente en el versículo 6. Por favor, May. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Wow, ¿en dónde estaba Adán? Ándale. Y a mí siempre me habían enseñado en la iglesia que Adán quién sabe dónde andaba. No, hermanos, Adán estaba ahí. Adán estaba ahí, pero no hizo nada. Esto explica por qué 1 Timoteo 2:14 dice lo siguiente. Vayan a 1 Timoteo 2:14 y vean lo que dice Pablo. Entonces voy a entender lo que está diciendo Pablo en el Nuevo Testamento, sabiendo que Adán estaba ahí con ella. Primera a Timoteo, acuérdense, no es de Timoteo, no le escribió Timoteo, es una carta de Pablo a Timoteo. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 14, que dice de la siguiente manera: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. A ver, Pablo, no te estoy entendiendo. Mira, la mujer fue engañada, pero Adán no fue engañado. ¿Por qué Adán no fue engañado? Porque Adán estaba con ella. Adán sabía lo que tenía que hacer, porque la orden de no comer del árbol, Dios no se la dio a Eva. Eva no existía. ¿A quién se la dio Dios? Adán. Y Adán, estando ahí, queridos hermanos, no hace nada. Esto les recuerda cuando hay problemas en la casa y la esposa le dice al marido: pues di algo, y el marido dice: ¿pero qué quieres que diga? ¿Qué puedo hacer? Está repitiendo Adán. Muchas más están diciendo que sí, ahorita que llegue a ellas, a ver, también van a decir que sí. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo está diciendo lo mismo. Él no fue engañado, Adán lo hizo voluntariamente. Y Pablo lo explica en otro libro. Vayan a Romanos 5:19. Romanos 5:19, queridos hermanos, y estamos desmitificando el dicho de que Adán no estaba ahí, que él quién sabe dónde andaba, cuando la Biblia nos está enseñando que Adán estaba presente con Eva. Romanos 5:19, escúchenlo, hermanos, síganme con su vista nada más. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de ¿quién? Ándale. ¿De quién, hermanos? Entonces, ¿por qué los varones les decimos a las mujeres: si estamos en pecado es por su culpa? Ustedes comieron del fruto. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿A quién le está echando la culpa Pablo? Al hombre. Porque ¿quién tenía la responsabilidad de su esposa en ese momento? Hermanas, ahora sí hasta responden fuerte, ¿verdad? Hasta gritan, ahora sí. ¿Se dan cuenta? Sigue diciendo Pablo, Romanos 5:19, así, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Está comparando a Adán con el actuar de nuestro Señor Jesucristo. Adán actúa así, peca, nos lleva a la muerte. Cristo actúa en obediencia, nos lleva a salvación. Pero la responsabilidad es del varón, hermano. La responsabilidad es tuya. Hermanos, Adán brilló por su ausencia. Aunque él estaba presente, no hizo nada. ¿Y cuál fue la consecuencia? La caída y la muerte. De tal manera, querido hermano, que no digas que todo lo que pasa en tu casa es por culpa de tu esposa. Aunque algunas veces sí, ahorita voy a llegar ahí. Pero si algo anda mal en tu familia y en tu matrimonio, ¿sabes de quién es la responsabilidad? Tuya. De tal manera que no le digas a Dios: la mujer que tú me diste. Porque el Señor te va a decir: a ver, espérate. Tú la escogiste.
Al único que se la di se llamó Adán. Y él lo echó a perder. ¿Se dan cuenta? Hermanos, hoy en día sigue sucediendo el mismo acto de Adán. No digo que en todos, pero en general. Miren, este ejemplo se los he dado otras ocasiones, pero no me es molesto repetírselos hasta que lo aprendamos, varones. Cuando los hijos se enferman, regularmente, aunque hay algunas excepciones, ¿quién llama al médico o los lleva? ¿No es la mamá? Y si el esposo se enferma, ¿quién lo lleva al médico? La esposa. Y si la mamá se enferma, ¿qué le dice el varón? Pues vete al doctor. O sea, varones brillamos por nuestra ausencia. Si mandan a llamar a la escuela, ¿quién va? ¿Y el varón? Tengo que trabajar. ¿Qué falso pretexto? Ahorita vamos a verlo en la Biblia. Ese es un falso pretexto. Yo tengo que trabajar. ¿Qué falso pretexto dicen las escrituras? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a llegar ahí. El hecho de que trabajes no te exime de tu responsabilidad. Más bien los hombres tomamos el trabajo como un pretexto para ser irresponsables en la familia. ¿No ves que yo trabajo todo el día? Pues hazlo tú. ¿Quién trae el sustento a la casa? Cálmate, Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿Cómo lo disoluto de este tema sigue siendo responsabilidad del varón? ¿Cómo la crisis de la sociedad sigue siendo de varón? Vamos al mercado. Regularmente, ¿quién carga las bolsas? La mujer. No, man, aquí no aplica el albertanazo de estoy malo de mi coxis. No, aquí no. Delante de Dios no aplica. No, hermana, no le dé elementos para que también ustedes solitas se condenan. No. Dice el pastor Toño Ortega, el pez por su propia boca muere porque solito muerde el suelo y aunque sabe nadar se ahoga. ¿Verdad? No, hermanos. Por ejemplo, el hijo se porta mal. ¿Quién resuelve? Gracias, gracias, Emilia. Gracias. Algo ha de ver Emilia en su casa que responde. Y eso que tiene 1 año. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por ejemplo, hay una trifulca en el hogar. ¿Quién es la que se pone más brava? ¿Y el papá? Otros así. La crisis es masculina, queridos hermanos. Las crisis son masculinas. Podría seguir con los ejemplos, pero ahí lo voy a dejar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si no, los varones se me echan encima. Ahorita voy con las mujeres. Espérate, hermano. ¿Se dan cuenta? De tal manera que el pecado en la mujer es necedad. En el hombre es decisión. ¿Lo habían pensado? Eso fue lo que pasó con Eva. Fue necia al ver el huerto, el árbol, el fruto del árbol. El del hombre no fue necedad, fue decisión. Desobediencia. Algunos decimos es que es por el libre albedrío. ¿Sabes qué? No tomes ese pretexto. ¿Quién te dijo que tú tienes libre albedrío? Eso solamente lo tuvo Adán porque él estaba sin pecado. Todas nuestras decisiones que hoy en día tomamos son en base a nuestra naturaleza pecaminosa y tienen una consecuencia, así que no son libres. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas por qué no tienes libre albedrío. Tienes un traje color azul en tu casa que lo compraste en el mercado. ¿Tú puedes decidir ir a ponerte el de Sears que no has comprado? ¿Por qué no? Porque no es tuyo. Entonces, ¿cuál libre albedrío?
Tuvieras libre albedrío, entonces podrías decidir, ¿me pongo este que es mío de mi closet o me pongo el de Sears que no es mío? En fin, tengo libre decisión. No, porque todo está sujeto a leyes y mandamientos. Así que no tomes el libre albedrío como una excusa, varón, para no cumplir tus responsabilidades. Consecuencia de que el hombre no cumpla con sus responsabilidades, ¿cuáles, hermanos? Desastrosas. La familia se vuelve un desastre. ¿Por qué? Porque la figura de autoridad que Dios ha levantado no existe. No existe. Pero déjame responder a la pregunta del trabajo. Déjame responder a la pregunta del trabajo. Y eso lo voy a hacer con el segundo encabezado. Para ser un padre, de acuerdo al modelo de Dios, debes enseñar a tus hijos con diligencia la palabra de Dios. Tienes que estar presente, número 1. Número 2, enseña la palabra de Dios. Hermano, yo trabajo. Vayan a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7. Dice la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en ¿dónde? Y andando ¿dónde? ¿Y cuándo? ¿Al qué? ¿Y cuándo te? ¿Saben qué era andar por el camino para los judíos? Trabajar. Trabajar. Eso era andar por el camino. Cuando los hijos cumplían la edad de 8 a 13 años, ¿saben qué hacían los padres judíos? Y la mayoría lo sigue haciendo, por eso los judíos son tan exitosos económicamente. Mandaban a los hijos a trabajar con el padre para aprender el oficio de papá. Te lo voy a ilustrar de manera perfecta, no porque sea mi palabra, sino porque es la palabra de Dios. ¿A qué se dedicaba José? Carpintero. ¿Y a qué se dedicó Jesús? ¿Por qué? Pero José le dijo a Dios: Dios, yo trabajo, que lo haga María. No, no. José no tomaba el pretexto de su trabajo para guiar al Hijo de Dios, aunque era Hijo de Dios, que esa es una responsabilidad mucho mayor en el estudio de las Escrituras. Por eso Lucas 2 dice que el niño crecía ¿en qué? Sabiduría y gracia delante de ¿quién? De Dios. ¿Y de quiénes? Y de los hombres. O sea que para que los que dicen es que yo no lo hago porque yo trabajo, no me vengas con ese tipo de cuestiones. Estás desobedeciendo totalmente al Señor. No es pretexto para dejar de hacerlo. Decía el pastor Antonio Ortega: duermes 8 horas, tienes tiempo. Duermes 4, tienes tiempo. Duermes 2, tienes tiempo. Duermes 1 hora, tienes 1 hora para estar con tus hijos y no dormir. Ah, no, yo tengo que estar cómodo, tengo que descansar, vengo cansadísimo del trabajo, ¿cómo voy a escuchar el problema de mis hijos? ¿Sabes cómo va a crecer ese hijo? Ausente del padre. O a veces en contra de su padre. Y lo que te va a decir tu hijo es: pues tú nunca estuviste conmigo. Preferías tu trabajo, preferías tus actividades, y la que siempre y algunos hasta ya lo han escuchado, y la que siempre estuvo conmigo fue mi mamá. La que siempre me apoyó fue mi mamá. La que siempre me defendió fue mi mamá. Porque ¿sabes qué? El papá tenía el pretexto de: tengo que trabajar.
Dios en Deuteronomio 6, 4 al 7 está ratificando, repitiendo la ley al pueblo de Israel después de vagar de 40 años por el desierto, porque están a punto de entrar a la tierra prometida. Dios ordena que lo amen a Él y dice, estas palabras que te mando siempre estarán presentes en todo lugar en tu casa. ¿Cuáles palabras? Que me ames. ¿Para qué? Para que tus hijos me amen. Esas son las palabras que le debían repetir a sus hijos. Ama a Dios. Pero ¿cómo un hijo va a amar a Dios si el padre no ama a Dios? ¿Cómo un hijo va a aprender a amar a Dios si el padre no le enseña a amar a Dios? Muchos aquí interpretan, no, lo que le está diciendo Dios a Moisés es, enséñales la ley. Sí me queda claro. Pero la palabra directa que Dios le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo que enseñe a sus hijos es que Dios es uno, versículo 4, y que lo tienen que amar con todo su ser. ¿Aún en dónde le tenían que enseñar eso, hermanos? En el trabajo. Déjame regresar a los ejemplos. Regularmente, ¿quién hace la tarea con los hijos? De tal manera que cuando el papá llega, la tarea ya está hecha. Pero esa es una actividad del padre, porque el padre es el que guía. No entiendo por qué mi esposa ama, por qué mis hijos aman más a mi esposa que a mí. ¿En serio no lo entiendes? No entiendo por qué mis hijos están más apegados a su mamá que a mí. ¿En serio no lo entiendes? Dios te está dando la respuesta, hermanos. Esas palabras debían estar siempre presentes. Significa, eso es lo que significa, estarán sobre tu corazón. Es decir, tu mente. ¿Para qué? Para que el amor de Dios siempre esté presente y la familia funcione. Porque la Escritura dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los obreros. Clarísimo, ¿no? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? El padre no solamente tiene que estar presente en la vida de sus hijos, sino tiene que nutrirlos con la palabra de Dios. Para eso él mismo debe de estar nutrido con la palabra. Por eso en el versículo 7 dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿A quién le está diciendo tienes que hablarlas? ¿Al papá o a la mamá? Pero vergonzosamente, muchas veces la mujer sabe más de las escrituras que el hombre. Desastrosamente. Y no digo que la mujer no pueda aprender las escrituras. Claro, hermanas, apréndenla, ámenla, sean doctas, sabias en la palabra. Pero la responsabilidad de la guía no es suya, es de su esposo. Así que si ahorita ve a uno de su esposo durmiéndose, métale ahí un... No es cierto, no le meta nada. Es decir, primeramente la orden a Israel es, antes de entrar a la tierra prometida, es enseña primeramente a tus hijos la palabra. La palabra debía ser el tema de conversación entre padres e hijos, el que existe un solo Dios y que lo amen. ¿Y saben qué? Este principio se repite a lo largo de toda la Biblia. Vean Deuteronomio 11, 18 y 19. Deuteronomio 11, versículos 18 y 19. Deuteronomio 11, 18 y 19. Dice la palabra de Dios. Todos juntos, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando Dios repite algo en la Biblia, ¿saben qué significa? Lo haces y punto. Esto se debe de hacer. Los padres de hoy en día les enseñan a sus hijos a qué equipo le deben de ir. Amén, hermano. ¿Por qué partido deben de votar?
cómo deben vestirse, en qué deben estudiar o en qué deben trabajar. Le instruyen a con qué tipo de personas juntarse. ¿Sabes qué, querido papá? Eso no funciona. Eso no funciona si no les enseña lo más importante, que es amar a Dios. Porque cuando tú les enseñes a amar a Dios, ellos podrán tomar sus buenas decisiones en cuanto a con quién casarse, cómo vestirse, en qué estudiar y con quién juntarse. De nada sirve que les enseñes moralidad si esa moralidad no está basada en la palabra de Dios. Si tú les enseñas moralidad sin enseñarles a amar a Dios, ¿sabes qué les estás enseñando? A que crezcan rebeldes. ¿Cómo le llama eso? ¿Cómo le llama eso Pablo en la Biblia? Pablo a eso le llama provocar a ira. Este mismo principio de Deuteronomio, por si aquí había algún teólogo que me iba a decir, hermano, esa es la ley, es Antiguo Testamento, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la... Qué bueno que se lo saben. Vayan a Efesios capítulo 6, versículo 4. 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 Dice la palabra de Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? Todos juntos, en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Muchos de nosotros enseñamos moralidad sin amonestación y disciplina del Señor. Los estás criando para ser rebeldes. ¿Por qué? Porque no les está dando una base fundamental de obediencia. Tienes que obedecer porque lo manda el Señor y porque tú lo ves en mí. Porque soy tu ejemplo de obediencia. ¿Saben qué, padres? Estamos fallando en eso. Estamos fallando en eso, hermanos. El principio es similar. Amonesten, enseñes a sus hijos con amonestación del Señor, es decir, con la palabra. ¿Te comes la sopa? ¿Por qué? Porque lo digo, soy tu padre. No, así no funciona. Te tienes que dar las razones bíblicas de por qué tiene que obedecerte. Hoy en día así no es. Así no es. Les enseñamos el domingo a obedecer a Dios y toda la semana a desobedecerlo. Acuérdate, escuchen esto, síganme en este pensamiento, hermanos. Les va a sonar algo actuar, no de aquí, de otros lugares. Acuérdate que en el templo tienes que portarte bien. ¿Nada más en el templo? ¿Se dan cuenta? Una moralidad sin el Señor. ¿Cómo se le llama a la moralidad sin el Señor? Fariseísmo. Así actuaban los fariseos. Eran muy morales, pero sin la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les dijo: oísteis que fue dicho. ¿Por qué oísteis? Porque no está escrito. No es lo que Dios demanda. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la sociedad está en el estado que está? Amados, no me contesten. ¿De qué hablan con sus hijos? No me contesten. Bueno, si hablan, no, porque a veces llegamos del trabajo bien cansados, y como soy bien gruñón, y a mí me enseñaron que en la casa el más macho es el que manda y el más enojón. No me estás molestando, vengo cansado. Y trato a mis hijos con dureza, con apatía. Trato a mi esposa con dureza, con frialdad, con apatía. Eso le estás enseñando a los hijos. Pero hay otros que se van al otro extremo, consienten en todo a los hijos o a los nietos. Estaba con un hermano platicando. No de aquí, no se preocupen, ahora sí es en serio, no de aquí. Y llega su nieto y lo empieza a patear. Pero así patadas fuertes en la espinilla. Esas como duelen. A mí desde la primera me dolió con verlo, imagínense.
Y el hermano, entonces se acerca el pastor y me dice, ¿cómo ves que era? Y yo, pues ¿qué digo? Yo no puedo decir nada. Y el pastor dice, estás criando un golpeador en potencia. Y yo dije, a ver, espérame. A principio me pareció radical del pastor que se lo estaba diciendo, pero nos llevó a la reflexión. A ver, la figura de autoridad en la casa es papá y mamá. ¿Todos estamos de acuerdo? Claro. ¿Qué pasa si el niño aprende que le puede pegar a papá y a mamá, que son sus figuras de autoridad? ¿Sabes qué va a pasar? Le estás enseñando que le puede pegar a todos. No sé por qué, fíjense, síganme en esta imagen. No sé por qué mi hijo es tan pegalón. Y me lo está diciendo cuando el niño le está pegando. Y yo, ¿en serio no entiendes por qué es tan pegalón? Te está pegando ahorita y tú eres su figura de autoridad. ¿Me explico? Por eso les dije que les iba a echar a perder el Día del Padre. Porque no están tan padres. ¿Se dan cuenta? Así que, hermanos, deben de meditar con ellos, tengan devocionales con ellos, instrúyanlos, hablen de todo lo malo de este mundo, pero con la palabra. Pregúntenle, ¿tú qué piensas de la Biblia? ¿Tú qué piensas de Jesús? Resuélvanle sus dudas. Esa es la manera de criarlos. Hay padres que le decimos a nuestros hijos, no tienes que hacer eso, pero no le dices por qué no lo debe de hacer. A veces actuamos como figuras del ejército para con nuestros hijos. Cuando llegue te me cuadras y te me callas. ¿Quién te dijo que esa es la buena crianza para ellos? ¿Dios actúa así contigo? Alguna vez escuché a alguien, es que mi hijo debe ser el vivo reflejo de mí. Yo le dije, ay, pobrecito. No, ¿por qué le quieres hacer ese mal a tu hijo? Ya le pusiste tu nombre y eso ya fue a afectarlo mucho. No, hermano, háblale con las escrituras. ¿Recuerdan a Elí? Elí le enseñaba moralidad a sus hijos, pero ¿qué no les enseñaba? Amar a Dios. ¿Y cómo terminaron los hijos de Elí? ¿Y cómo terminó Elí? Muerto. Hermano, el hogar cristiano no es un ejército espiritual, donde tienes que formarlos. Señor, sí señor. No. Los estás educando mal. Cuando tengan edad de irse de tu hogar, ¿sabes qué van a hacer? Se van a ir. Aparte de ser igual, te van a abandonar, porque ya no te van a aguantar. Tampoco estoy diciendo que seas permisivo, sino da la medida de disciplina correcta basado en ¿qué? En la palabra de Dios. Ya no aguanto a mi papá, ya no aguanto a mi mamá, ya me quiero ir de aquí. Todo el tiempo es grito, regaño, disciplina extrema. Sí, la Biblia dice disciplina, pero la Biblia no dice destruye. Confundes para mal la disciplina con la destrucción. Aquí dice con disciplina y amonestación del Señor. Es decir, que tu disciplina provenga de la palabra de Dios, no de tu propia palabra, porque tú tienes la autoridad y porque tú eres la ley. Citaba el pastor Sugel Michelén, pueden verlo, pónganle ahí en su Biblia Marcos, en su YouTube, Marcos capítulo 1, y ahí está la prédica del pastor Sugel Michelén. Y el pastor Sugel Michelén dice, por eso los mexicanos se sienten el rey, porque siguen cantando, pero sigo siendo el rey. Él no dijo los mexicanos, eso lo añadí yo. ¿Se dan cuenta? No, hermanos, debes de llevar a tus hijos a amar a Dios. Quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo para que tus hijos aman a Dios? ¿Cómo los estás guiando? No me contesten. Y eso nos lleva al tercer punto. Fíjense cómo les dije que era un eslabón. ¿Saben qué es un eslabón? No la canción. ¿Qué es un eslabón? Como las rueditas de las cadenas, ¿no? Que se van ligando. Fíjate cómo estos 4 características que nos forman como padres al modelo de Dios son eslabones. La primera está presente.
La segunda, enseña la palabra. La tercera va al punto que estamos hablando. Guía, pero no impongas. Un padre de acuerdo al modelo de Dios guía, no impone. Guía, no impone. Vayan a Proverbios 22:6. 22:6. No se preocupen, la predicación de hoy de hecho va a ser un poquito más larga de lo normal. Ahorita les doy. Van a tener más tiempo de dormirse, ¿verdad? Entonces, vayan a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice así la palabra del Señor. Instruye, todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El texto inicia diciendo instruye, es decir, enseña. ¿A quién debes de enseñar? Al niño, al pequeño. ¿En qué? En su camino. Esto tiene dos interpretaciones válidas, es decir, las dos son correctas. La primera es que se refiere al camino de Dios, que es lo que estamos viendo en el punto anterior, enséñales la palabra de Dios. Pero en el hebreo tiene un énfasis muy interesante, que de hecho es la segunda interpretación. Cuando dice su camino, no se refiere a tu camino, se refiere al camino del niño. Por eso es su camino, de él, el camino del pequeño, de él. De tal manera que estas interpretaciones no se oponen, más bien se complementan. Déjenme decirte cómo se complementan. Miren cómo diría el texto. Guía al niño en su propio camino de acuerdo al camino de Dios. Así queda este texto en realidad. Guía al niño en su camino de él, de acuerdo al camino de Dios. ¿Y sabes cuando sea grande qué va a hacer? No se apartará de él. Hermano, híjole, yo no entiendo. Yo de chiquitos llevaba a mis hijos a la iglesia, pero ahora que son grandes, ya no quieren venir. Exacto, porque los llevabas a la iglesia, mas no los llevaste a Dios. Perdón, hermanos, estoy sonando muy crudo, pero es la realidad. Muchas veces llevamos a los hijos al templo, pero no los llevamos a conocer al que habita en ese templo. Muchas veces llevamos a los niños a orar, pero no los llevamos a la persona que le tienen que orar. Muchas veces llevamos a los niños a aprender la palabra desde chiquitos, pero no los llevamos a servirle al autor de esa palabra. ¿Se dan cuenta? Por eso crecen los hijos y ¿qué dicen? Estoy harto de tu templo, no voy. Porque nunca los llevaste a Dios en realidad. Porque si los llevas a Dios, ¿sabes qué va a pasar? No se van a apartar de él. Van a querer seguir de la mano de Dios. Y aunque se aparten un tiempo, ¿sabes qué va a hacer Dios? Los va a regresar. Así que, hermano, te voy a dar un consejo tal vez malo. No lleves a tus hijos al templo, llévalos a Dios. El templo no los va a salvar, Dios sí. Ese es el énfasis del texto. Eso es lo que el texto está enseñando. El texto señala criar al hijo a que tome su propia vida conforme a las escrituras. ¿Sabes que esto es maravilloso? Esto es maravilloso, hermano, piénsalo. Te voy a poner un ejemplo. Llega tu hijo y te dice quiero ser doctor. Y tú le dices no, yo quiero que seas policía. Y hay una lucha. Y luego tu niño te dice quiero ser pastor. Y tú no, esos no ganan. A ver, quiero que pienses esto. Si es pastor, efectivamente va a tener carencias. Efectivamente. Pero ¿a quién está sirviendo? Y si es policía, ¿sabes que tal vez se puede perder? Está en un ambiente muy corrupto. Y si no, gracias, y si no tiene en base la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con él? Se le va a hacer fácil todo. ¿Me explico?
De esa manera es lo que está diciendo el niño. Cría al hijo a que tome su propia vida, pero conforme a las escrituras. Ok, hijo, ¿para qué quieres estudiar esto? Papá, quiero ser médico, irme de misionero y ayudar a curar a los que no tienen asistencia médica. ¡Amén! Pero hoy en día no somos así. Me quiero ir de misionero. ¿Y piensas que de eso vas a vivir? ¡Claro! Porque es Dios el que lo va a sostener. Pero un misionero de veras, claro. ¿Se dan cuenta? Me quiero ir al seminario. No, hijo, ahí está puro estudiante. Sufren mucho los pastores, los misioneros, los evangélicos. No, hijo, dedícate a otra cosa. No te quejes si se aleja de Dios. Tú mismo lo estás alejando. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Pero nosotros que entendemos que su camino se refiere al camino del Padre, muchos dicen, ya lo dije, mi hijo tiene que parecerse a mí. No. Hermano, ¿ya te diste cuenta que mi hijo es un yo chiquito? No te preocupes, al rato se compone. No, hermanos, tú no tienes que llevar a tu hijo a ser a tu imagen. Tú tienes que llevar a tu hijo a que sea la imagen de Cristo. Porque ¿sabes qué? Tu imagen está caída. Yo le digo, Señor, si usted me da la dicha de tener hijos, que ninguno se parezca a mí. Que ni a su mamá, ni a los abuelos, que se parezcan a ti, Señor. Si tienes un hijo profesionista adinerado, pero sin Dios, ya fracasaste como papá. Pero si tienes un hijo con carencia y a lo mejor no profesionista, pero que sirve a Dios, tuviste éxito como papá. Pero hoy nosotros estamos al revésados. Que sea exitoso, que termine sus estudios, que tenga casa, que tenga carro, que tenga posesiones, ya luego que sirva a Dios. ¿Sabes qué? Tu hijo puede tener unos tenis Nike y estarlos usando, y con esos mismos Nike se va a ir al infierno. Es una ilustración. Lógicamente no se va a ir con los tenis puestos. Lo vas a enterrar con tenis Nike, pero va a estar en el infierno. Tampoco les estoy diciendo maten a sus hijos de hambre, no. Denles lo necesario, pero denles lo más importante, que es Cristo. Algunos otros padres queremos que nuestros hijos realicen nuestros sueños que nosotros no pudimos o no quisieron. Ese es otro mal pensamiento. Hijo, tú tienes que ser esto porque yo no pude serlo. No, es en su camino de él, que sea lo que él quiera. Porque vas a tener la confianza de que va a estar decidiendo de acuerdo a las escrituras. Entonces es que decida, porque lo has hecho bien, lo has guiado bien. ¿Y qué sucede? Hijos frustrados, enojados, que dejan la carrera, que no es lo que quieren. Otros les mandan a comportarse y a vestirse de la forma que ellos no quieren, de tal manera que como está vestido el papá, así visten al hijo. Pobres niños. Como se peina el papá, peinan al niño. Parece que el papá nada más se levantó y le echó ahí agua al almohadazo, y así le ponen al niño también. Pobres niños. Es que a mi hijo le gusta peinarse como yo. ¿Cómo le va a gustar si ni habla? ¿Se dan cuenta? Quieren hacer en su hijo un yo chiquito. No, no tienes que poner tu yo en ellos. Tienes que poner al gran yo soy en ellos. Hermano, ¿qué hice mal? Todo. ¿Por qué, hermano, si yo me la sonaba y me lo sonaba bien fuerte? Por eso creció rebelde contra usted. ¿Por qué? Porque quería que sus hijos fueran de la manera que usted es. No, hermanos. No es así.
Oiga, pastor, ¿y usted por qué me está hablando de eso sin hijos tiene? ¿Por qué me habla del matrimonio? Por ahí escuché la otra vez que alguien dijo, pues si el pastor ni esposa tiene, no te preocupes, Cristo no tuvo esposa, Pablo no tuvo esposa, y fueron los que más escribieron del matrimonio porque está basado de acuerdo a la palabra de Dios. Porque toman eso como pretexto, ¿verdad? Al pastor ni casado es el que va a saber. Les dije que les iba a arruinar el día del padre. Se trata de guiar, no imponer. Si tú guías a tu hijo en su vida, gustos, carrera, etcétera, bajo la palabra de Dios, crecerá y no dejará ese rumbo. Eso dice la segunda parte del texto. Aunque fuere viejo, no se apartará de su camino, ni tampoco del de Dios. Guíen a sus hijos bajo sus propios gustos. ¿Qué te gusta, hijo? ¿Qué es lo que no te gusta? Escúchenlos para que puedan atenderlos en eso. A lo mejor tú ya tienes hijos adultos que tienen hijos y estás ayudándoles a criar a sus hijos. Escucha a tus nietos. ¿Tú qué quieres ser? ¿A ti qué te gusta? No, me tengo que meter a este deporte porque a mi abuelo le gusta este deporte o a mi abuela. No. Va a llegar el momento en que te va a repudiar. Eso significa provocar a ira. Va a vivir enojado contigo, frustrado, porque él quería realizar sus propias metas y tú le impusiste las tuyas. Por eso los hijos cumplen 13 años, 15 años y adiós de la casa, No soportan seguir ahí. Determínalo la palabra de Dios. Si se equivocan, no los azotes tanto. La Biblia dice disciplínalos, no tortúralos. Hay padres que más que disciplinar torturan. Y por eso los hijos crecen odiando a los padres. No estoy justificando la conducta de los hijos. En este caso nosotros mismos le estamos provocando. ¿Por qué? Porque no los instruimos de acuerdo a la palabra. Hermanos, si sus hijos están haciendo la voluntad de Dios, que elijan la carrera que ellos quieren. Conozco un chico, queridos hermanos, que estudió medicina. Terminó la carrera, ahorita está terminando el seminario. Terminando el seminario ya tiene una comunidad a la cual se va a ir para prestar sus servicios gratuitos y evangelizar a la comunidad. Pero tuve que hablar con el papá, porque el papá decía, quiero que sea del ejército, quiero que sea del ejército, quiero que sea del ejército, porque él siempre tuvo el sueño de entrar al ejército y no pudo. No huyan, no huyan, no huyan. Y precisamente ese es el cuarto eslabón, la cuarta característica de un padre conforme al modelo de Dios. Corrige pero no destruye. Corrige pero no destruye. Vean por favor Proverbios 19:18. Proverbios 19:18. Dice la palabra de Dios, Proverbios 19:18. ¿Lo leemos todos juntos? Dice la palabra de Dios. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Sujeta a Emilia antes de que se salga, antes de que se pase la puerta y se caiga. Hermanos, ¿saben qué? Esto no es una sugerencia que la Biblia me está dando, ¿Saben qué es? Es una orden. En el hebreo es una orden. Castiga a tu hijo. Esto es la disciplina. Pero note que dice mientras haya esperanza. Les voy a platicar una anécdota. Platiqué apenas con alguien y le decía, oye, con todo amor y respeto, enseña a tus hijos a tener reverencia en el culto. Su respuesta fue, no saben, está chiquitos. ¿Saben qué le respondí? Pues enséñales. Si está chiquitos y no saben,
es porque necesitan que les enseñe. Enséñales. No van a aprender solos, ¿eh? Si yo tengo 34 años y no aprendo solo, noten que el texto dice mientras hay esperanza, es decir, en el tiempo preciso, en el tiempo exacto que tienes que disciplinar. Síganme en esta imagen. Hay padres que el hijo hace algo y no le hacen nada, ¿eh? En la noche o días después se lo suenan y el hijo pregunta: ¿por qué me pegaste? Porque acuérdate que antier tiraste esto. ¿Cuándo lo tiró? ¿Cuál era el momento preciso de disciplinarlo? Antier. ¿Por qué te esperaste 2 días? Otra vez, hermanos, ¿quién lo está diciendo? ¿Y ustedes qué son? Cristianos. ¿Y a qué deben obedecer? No al pastor, ¿eh? Hay padres que dicen: la Biblia dice que debo tratar a mis hijos con amor. Sí, está desobedeciéndome, se está portando muy mal, tengo muchas quejas de él, pero hay que amarlo, no lo puedo disciplinar porque lo amo. Hebreos, ¿qué dice? Dios al que ama y azota a todo aquel que recibe. Lo que este texto enseña es que se debe disciplinar en el tiempo y en la medida exacta. La disciplina se debe de dar, contrariamente a lo que dice nuestra cultura, contrariamente a lo que se enseña hoy en las escuelas. ¿Se dan cuenta? Las escrituras por todos lados hablan de la disciplina, del castigo, y saben, lo asocian con Dios y lo asocian con el amor. Si tú amas a tu hijo en verdad, disciplínalo, no para destruirlo, ahorita voy a llegar a eso. Disciplínalo en el momento exacto. No le festejes el pecado, hermano. Muchos le festejan el pecado a los niños, crecen siendo muy rebeldes. Y se los digo porque yo crecí así. Aquí está el claro ejemplo. Pero no, aquí, no solamente aquí, conoces muchos ejemplos también. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, hay un texto que dice que el hijo mimado es vergüenza de su madre. Vayan a Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Les dije que iba a ser la predicación un poco más larguita, hermanos. Dice la palabra de Dios, Proverbios 13:24. Véanlo, queridos hermanos. Lo leemos todo junto. Dice la palabra de Dios, Proverbios 13:24. Todos juntos, fuerte. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Bien claro, ¿verdad, hermanos? Clarísimo. Si tú detienes la disciplina no es porque ames a tu hijo, es porque lo aborreces. Pero si lo amas, lo vas a disciplinar. Hermano, híjole, pongo esta ilustración. Me hablaron de la escuela, mi hija se portó muy mal. Dicen que pega. Yo no creo. Dicen que se porta mal. Yo no creo. ¿Sabes qué estás haciendo? Justificando el pecado del niño. Y le estás diciendo, todos los demás mienten, tú no. No sé por qué mi hijo no es así. Esa es la frase que más nos encanta. Mi hijo no es así. ¿Qué dirá Dios al respecto? ¿Mi hijo será así o no será así? Vamos al Salmo 51, que Dios nos responda. No, es que mi hijo no es así. Vamos a ver qué dice Dios. Versículo 5. Todos juntos, Salmo 51, 5. Dice la palabra de Dios, Salmo 51, 5, todos juntos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Es así o no es así? ¿Sí es así?
Así que no los defiendas. Lo puedes defender del hombre, de Dios no, Si es así, ¿por qué? Porque nació con una naturaleza pecaminosa como tú y como yo. Voy a dar una ilustración, hermanos. Cuenta el pastor Paul Washer lo siguiente. Resulta que en una ocasión un compañero de la escuela de su hijo vino a pedirle permiso para que lo acompañara a una fiesta, y el pastor Paul Washer le dijo, no puedo ir. Y el amigo del hijo le responde al pastor Paul Washer, ¿qué, no confía en su hijo? Y el pastor Paul Washer le dice, no confío en él, porque ni siquiera confío en mí. Por el pecado, hermanos, por el pecado que habita en nosotros. Pues dicen esto de mi hijo, pero yo no creo. Mi hijo no es así. Sí es así. Tiene la misma naturaleza caída que ustedes y yo. La misma. El mismo pecado. La misma rebeldía contra Dios. Dice mi hermana, en la semana iba llegando del trabajo y me dice, oye Gerardo, que tu mariposita se portó mal, que hizo esto. Y le digo, no te creo. Y me dice mi hermana, ¿por qué? Porque ella hace cosas peores que eso, así que debió haber sido peor. No estoy ofendiendo a la niña, le estoy hablando con la verdad. Si yo le digo, tú estás bien, a la hora que yo vaya y le diga, hija, tienes que arrepentirte y tener un encuentro personal con Cristo, ¿qué me va a decir? No, porque yo estoy bien. Eso me enseñaste tú desde que era chiquita. Por eso, para la gloria de Dios, entra a todas mis clases la niña. Órale, voy a dar clase, vente. Sí, tío, y ahí está. Pero yo no soy su papá. Soy su tío. Por ejemplo, el papá castiga, la mamá se suaviza. Ahora voy con las mujeres, para terminar. El papá le dice al niño, estás castigado, te quito ver televisión. Llega la mamá y ¿qué hace? Le pone la televisión. Les estoy hablando de cuestiones reales, ¿o no, hermanos? El papá le dice, estás castigado del celular, no vas a jugar en el celular. ¿Y qué llega la mamá y hace? Le da el celular. ¿Cómo pretendes corregirlo? No vas a salir con tus amiguitos. ¿Y qué hace la mamá? Es que está aburrido, hermano, tiene que salir. Para que no me dé lata aquí, gracias, amigo. Entonces, hermanos, ¿por qué nos quejamos de lo que nosotros mismos provocamos? No entiendo por qué mi hijo es así. ¿Seguro que no entiendes? ¿Seguro que no entiendes? El mensaje ha sido duro, hermanos, como dije la palabra, dura es esta palabra. ¿Quién podrá oírla? Pero gracias a Dios por ello. Y algunos tal vez me van a odiar, pero como dijo Lutero, no me importa que me odien a mí con tal de que terminen amando a Dios. Hermanos, si no educas a tus hijos, alguien más los educará por ti, pero no los educará bien, porque a veces es la calle, los vicios o otras cosas. Así que feliz Día del Padre, hermano. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por su palabra, Señor. Debemos comprenderla y atenderla de manera pronta, Señor. Nuestros hijos se están perdiendo, están agarrando vicios, están entrando en pecados que no deberían de entrar, y tristemente la mayoría de veces es por la ausencia del varón. Padre, que nuestros hijos no se conviertan en nuestros ídolos, en esos ídolos que les tenemos que pasar por alto todo, que les tenemos que complacer todo, que tenemos que estar a su servicio. Padre, usted lo escuchó hace unos días. Usted escuchó cuando un pseudopastor dijo desde el púlpito que usted había creado a los padres para servir a los hijos. Padre, así no es. Así no es, Padre. Que lo comprendamos. Que lo comprendamos, Señor, y que tomemos el rol que como varones usted nos ha dado en responsabilidad. Señor, ayúdenos, lo necesitamos. Nuestros hijos están en peligro,
son presa, son la presa más atractiva para Satanás. Y Padre, nosotros no estamos haciendo nada para protegerlos. Ayúdenos a estar presentes, Señor. Ayúdenos a guiarlo, a enseñarles la palabra. Enséñanos a guiarles y no imponerles. Enséñanos a disciplinarlos, mas no destruirlos, Señor. Esa es su voluntad, Padre. Esa es su voluntad para nosotros como cabeza de familia. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.